recordatorio
riba, uno bota riba ave manito so, no? Kiko de Kiko, Jason, ¿cómo va? Bontari, no está live por Vía Floralina, no está haciendo un de prueba, tu costo bien bon, sound bon.
principiante, de 5 para 17 años, un solo participante de la categoría, Amy Coleman. La primera categoría, Amazonas principiante, 15 a 17 años, un solo participante en la categoría, Amy Coleman. Amy está mandando ejemplar a seguir y modalidad paso fin. Cambio de dirección. Dari baterai ke? Eu vou tocar dele agora. Eu vai mal que câmera. Invito pasa para su prueba individual de categoría. Una vez más, esa quita categoría de Amazonas principiante, de 5 para 17 años. Amy Coleman, de 5 años de edad, su instructor está Brigitte Werleman. Ejemplar da açaí de modalidad paso fino, su rancho da La Ponderosa. En su prueba individual de categoría Amazonas principiante, de 5 para 17 años, Amy Coleman. Para? Su prueba individual, Amy Coleman, montando a açaí de modalidad paso fino. Io lo voto specie per dos cámaras. Quando vem ele sabe, quando se encontrei mais ou menos, ele fosse o sol, ele arriba de mim, pô, ele com a câmera lá, agora também não me tô sentindo tipo assim. Perché un camera è proprio volge full, toch? Allora, è potuto trekken in rivola? Come dá também se treca manual para agora tô cerca, tô treca. Para bandir na passe na coisa de sombra não, eu tava perdendo. Ok. Câmera tem, mas nem
el Nami Trek. ¿Se quiere por aquí? Sí. Una cosa. Vamos a ver. Aquí. No. Aqui computer também. Se o cara tem uma bichão que você tem na Oké. Zij hebben toch wel. Maar per die er ook. Você toca direto ali dentro, se quer ali full na bandeja. Oh, ja. Mosquito por seguir. Oké, ja. Adoro. Você abre. Lance también. Zoom zie je zoom aqui não, não? Não, então tradução. E botin é som de Ayanang de câmera. Não, então tinha mic pegar de banda. Ah, ok. Pegar outro, se pegar de áudio de tudo. Se o papo da América desse. Ayanang. Ah, o papo é o aqui não. De nada. Todos mic da On. de agora que me escuchando nos papéis, sabe? Eso es bom menino. Eso no estoy escuchando. Welcome a Via Floralina. Aquí está Interpaso 2025. Y ahora nos tiene competencia de equitación, donde el jinete de Amazonas está competir y buscando un pase para el Mundial 2026 en la República Dominicana. Tiene un grupo bastante grande de muchachos que está el jinete de Amazonas que está competindo, tiene un par de grandes también de competir. El tour está buscando una cualificación para el Mundial 2026 en la República Dominicana. Tiene un hobby jinete de calidad hobby alto, que va a comenzar una preparación, ya que comenzar la preparación, competir a full, resultados a comenzar a salir. Nos tiene jinete jinete Zachary Coffee va a Colombia y saca tremenda presentación. Reciban un cordial saludo. Nos está en el juez, nos escucha el juez su rato. Hoy tengo el gusto mejor de venir a acompañarlos y a colgarles. Estaba preguntando el cuarto fogueo de equitación en caballos de paso. Con el fin que todos buscamos en estos fogueos de preparar nuestros niños para unas competencias nacionales, internacionales y lógicamente para la mundial que se aproxima en el año 2026.
Para mí es muy grato venir a acompañarlos. Yo en Colombia juzgo caballos, pero también soy de los jueces que juzgo equitación. Me gusta juzgar equitación y me encanta estar acá. Vamos a iniciar con la primera categoría, que es Amazonas juveniles de 15 a 17, que son Amazonas principiantes. Aquí hacemos esta salvedad porque cuando son Amazonas principiantes, como su nombre lo dice, no llevan mucho tiempo practicando la equitación y la idea es poderlos evaluar, poderlos colaborar, para que mejoren, para que, como les digo, se proyecten a competencias internacionales. Ingresamos, por favor, la amazona que nos acaba de hacer la presentación. Yo siempre hago la salvedad que cuando nosotros juzgamos y hacemos el análisis y comentamos los detalles de las participantes o en la amazona o los jinetes de lo que tienen que corregir, no lo hacemos con ánimo de crítica, sino con ánimo de que mejoren, porque esto es lo que se busca. Ella nos hace una presentación buena, conoce el recorrido, que es importante. Dentro de los ítems que nosotros calificamos es el recorrido, es de las cosas principales, la capacidad que se tenga de tener el ejemplar en la modalidad, y de igual manera también ya entramos a la parte de la postura, la posición de las manos, la forma como se hace ese recorrido, y ahí es donde tenemos detalles o tienen ya detalles que corregir, que analizar. Con respecto a la forma como hayamos de ejemplar, bien, sin problema, lo ha mantenido calibrado. Con respecto al recorrido, de igual manera. Pero si ya vamos al detalle, observemos los pies y las piernas. Miremos de la rodilla hacia abajo, las piernas deben ir de manera natural y de igual manera los pies deben ir paralelos al caballo. Ustedes observan que ella los lleva abiertos y los va hacia adelante. Cuando ella manda sus pies hacia adelante, observen la espalda, que ella modifica un poco la verticalidad de su espalda, se lo va un poco hacia atrás, pero también noté en ella, mírenle los hombros. Nosotros observamos la naturalidad y los hombros nos muestran mucho la naturalidad como los niños trabajan. Ella se tensa un poco y cuando entra a hacer la prueba individual no se tuerce en la montura, pero sí se ladea un poco al lado a donde va el caballo. Esos son detalles que hay que corregir, detalles que día a día hay que mejorarlos. Pero en general, con los comentarios que hago de lo que ella hace su participación, aquí lo importante es la forma como ella trabaja, la naturalidad, y por esa razón, corrigiendo los detalles más adelante y teniéndolos en cuenta, hoy le otorgamos la medalla de oro de esta categoría. Mejor amazona principiante categoría de 5 para 17 años para Amy Coleman. Que promete categoría para Tardi. En dos categorías los jinetes principiante de 5 para 17 años. Un solo participante de la categoría, Jivan Flanagan. Después de categoría que nos pasa para categoría de cabeceritos. Pasa para prepista Ira Sofía Nisbet, Eric Elias Mansur y Itzion Koch. Também bom. O tracking também pouco a pouco, pero o divo também é bom. Só que me estou aqui que está saliendo agora, não? Sim. Ok. O tracking também slow, hora que garele, pero sim. Of wat ik os pone aqui do switch de pensei agora. Ajá. Pero pensei, lo que en vez de para mí que era track, la que llega a cierto camino, do switch vai de outra câmera. Você parte que nana, ora que me gare essa aqui, para ver me gare na, ela sai de cabo. Se não me saca, É bane só. Sim. 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 Quack. Saque-me que vem cubo. O acordo vai indo. Sim.
la siguiente categoría, jinetes principiantes de 5 a 17 años. Jinetes principiantes 15 a 17 años. Un solo participante en la categoría, Jivan Flanefi. Mandando el ejemplar Miss Aruba de las Piedras, modalidad paso fino. Cambio de dirección. Saliendo del conde, un día lo vi, vestido de blanco, como maniquí. Mi cuerpo vibraba, lleno de emoción, porque él me miraba con mucho furor. De pronto se oyó la voz, y dijo que la llamó, que pena, que no era él, se siente sola. De categoría jinetes principiantes de 5 a 17 años, un solo participante de categoría Jivan Flanefin. En la categoría jinetes principiante 15 a 17 años, un solo participante Jivan Flanefin. Nos pasa para prueba individual de participante. Jivantin, de 5 años de edad, su instructor es Melanie Weaver. Ejemplar cuenta montada Miss Aruba de las Piedras, modalidad paso fino. Su rancho de Rancho Las Piedras. Llamando Ira Sofía Isbeth y Eric Elías Mansur. Por favor, presentan la prepista. Comienza a preparar también para categoría Amazonas pre-infantil 6 a 8 años, Vivian Mansur y Ginevi Hodge. Comienza a preparar.
Ganang individual de categoría jinetes principiante de 5 para 17 años, Jivan Flanagan, de 5 años de edad. La modalidad ejemplar Miss Aruba de las Piedras, modalidad paso fino. Un solo jinete para esta categoría juvenil. Principiante. Encontramos en él buenas características con respecto a la parte de su recorrido, a la parte de la seguridad en la parte de la conducción de su ejemplar, que se va notando a medida de que él va haciendo su presentación. Observemos los pies, observemos el pie derecho y el pie izquierdo. El pie derecho lo abre un poco, el pie izquierdo no lo baja y se ven disparejos los pies. Si ustedes observan, lo observan por delante y por detrás, encuentran ese detalle. Cuando él abre su pie derecho, también nos despega la rodilla del caballo. Nosotros en ese aspecto analizamos o miramos la parte de luz, que es la que se da cuando se despega la rodilla del cuerpo del caballo. Como tal, la pierna debe caer de manera natural y los pies pues son importantes en ese aspecto. Miren lo que acaba de pasar ahí. Él tiene que aprender a echar mano a las ayudas. Recordemos que nosotros en equitación, los competidores tienen unas ayudas que son sutiles. Esas ayudas son sutiles y son a las que deben echar mano para buscar y realzar las condiciones del caballo cuando ellos tienen que lucirse, porque quien se debe lucir es el jinete, pero buscando realzar las condiciones de su ejemplar. Eso, por ejemplo, le vi también en esos detalles, que pierde un poco, deja que su ejemplar se apague, se le vaya mermando, hay que aprender a utilizar esas ayudas. Pero en general, siendo principiante, tiene una buena posición, tiene también un recorrido claro, hizo una buena serpentina, unos buenos callejones, por eso él hoy se le otorga la medalla de oro en la categoría. Mejor jinete principiante en categoría de 5 para 17 años para Jivan Flanagan. El siguiente categoría está de cabesteritos. Los 23 cabesteritos hoy tarde, Ira Sofía Lisbeth, Eric Elias Mansur y Itzion Koch. Prepara Vivian Mansur y Gineili Hodge. Los sali de categoría Amazonas preinfantil 6 para 8 años, comienza a preparar y presentar a prepista.
Nos está preparando para categoría de cabecerritos y después de categoría aquí nos continúa con Amazonas preinfantil 6 para 8 años. Un recordatorio natur preparador de ejemplar nan cuarto como se presenta na prepista con cabay sin silla. Tiene cuenta me se llega na prepista con cabay sin silla. Nos reclama categoría de más cute, mira, yo personalmente, categoría de más cute de tour competencia cabresteritos con número 1 por pasar arriba pista Ira Sofía Nisbet, con número 2 Eric Elías Mansur y con número 3 Itzion Koch. Con número 1 nos mira Ira Sofía Lisbeth arriba pista. Montando ejemplar florentina de modalidad paso fino, su rancho de Villa Floralina. Con número 2, Elías Mansur. Montando Jade modalidad trocha, su rancho de Villa Floralina. Su modalidad de paso fino, su rancho de Villa Floralina. Y con número 3, Itzion Koch. Ejemplar cueta monta Electra de la mecánica modalidad paso fino. Y su ranchota Ayobi, saquita categoría de cabresteritos. Cambio de dirección, por favor. Prepista Vivian Mansur y Jenny Hodge de categoría Amazonas preinfantil 6 para 8 años. Recordatorio Natur preparado de ejemplar para presentar la prepista ejemplar juega va sin silla.
Participante con número 1, Ira Sofía Nisbet, papás arriba en tabla de resonancia. Bien, súper. Sin problema, buena. Hermosa. Lo participante con número 2, papás arriba en pista de resonancia, Eric Elías Mansur. Participante con número 3, Itzion Koch. Los cabreceritos no es una categoría de competencia. Dentro de los reglamentos que nosotros manejamos en Confepaso y en Fedequinas, que son los de equitación, los cabreceritos es una exhibición. Pero yo siempre he dicho que esta es una de las exhibiciones más importantes que tenemos nosotros en la equitación del caballo de paso, porque los cabresteritos y las cabresteritas son el semillero en muchos aspectos del caballo. Son el semillero de unos futuros criadores, son el semillero de unas futuras amazonas o unos futuros montadores de igual manera. Pero más que eso es la labor que estamos o que están haciendo
las escuelas, las familias que están inculcando en la niña y en estos niños el amor por el caballo. Nosotros, los que estamos en los caballos, quisiéramos que nuestros nietos siempre iniciaran así en la formación de la equitación. Pero lo más importante y la relevancia que tiene esto es el amor que se debe tener por el caballo. No es solo montar a caballo, es quererlo, es aprenderlo. Por eso siempre he dicho que estas competencias, esta presentación es muy importante, gracias a las escuelas, gracias a los papás que se ponen en la tarea de acompañarlos desde esta corta edad, y en ellos también igual verlos disfrutar, porque es verlos, a ninguno los ven llorando, todos van disfrutando, todos de alguna manera cogen la rienda, miran, se sienten felices y están disfrutando, y eso también es importante. Con mucho gusto para los dos cabresteritos y la cabresterita, una medalla de oro de reconocimiento a cada uno por su presentación. Llamando para prepista, para categoría Amazonas preinfantil 6 para 8 años, Vivian Mansur y Ginelli Hodge. Vivian Mansur y Ginelli Hodge a prepista para categoría Amazonas preinfantil 6 para 8 años. Prepara Zaria de Groot, Zoe Solagnier, Mackenzie Brooklyn Trump y Alessia García a lo participar de la categoría Amazonas Infantil 9 para 11 años. Comienza a preparar. En siguiente categoría, Amazonas Preinfantil 6 para 8 años. A prepista, Vivian Mansur y Ginelli Hodge. Llamando dos voluntarios, por favor, presentan a pista, pasínanos por siguiente categoría. Dos voluntarios Q sombre para asistir arriba pista para la siguiente categoría.
Llamando pa prepista, para categoría Amazonas preinfantil 6 pa 8 años, Vivian Mansur y también Janely Hodge. Llamando para prepista para categoría Amazonas preinfantil 6 a 8 años, Vivian Mansur y Janely Hodge a prepista. Comienza a preparar para categoría de Amazonas infantil 9 para 1 años, Zaria de Groot, Zoe Solardier, Mackenzie Brooklyn Trump y Alessia García.
tablet of computer, hugabuegan ang favorito di Lotto online. Lotto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Awobo por multiplicado prêmio de Beckford, também com Multi-X com 5 viaja. Essa kita bo chance de ganhar mais awo com Beckford e Multi-X. Visita qualquer revendedor de Lotto ou visita Lotto online. Compa hunga, quisbo 4 cifras ou 3 cifras de 0 até 9. Pidi para agregar Multi-X na Beckford. Se você compra florin na Beckford, Multi-X lo custa automaticamente florin. Boteca lo custa total 2 florin. Sorteio da hunga de luna para sabra 2h30 tarde e 7h45 dia noite. Já domingo tem sorteio que da hunga 2h tarde. Durante o sorteio, se sale bala F-Pay, você ganha o prêmio de Beckford e chance extra de seguinte sorteio de Beckford. Se sale e bala X2, você ganha doble prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin e X2 tá vira 10.000 florin. Se sale e bala X3, você ganha triple prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin. X3 tá vira 5.000 florin. Si sale e bala X5, você ganha 5 viajes e prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin. X5 dá 25.000 florin. Lotto, en Lotería de Aruba. Cambiando tablet of computer, hugabuegan ang favorito di Lotto online. Lotto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Awobo por multiplicado prêmio de Beckford, também com Multi-X com 5 viaja. Essa kita bo chance de ganhar mais awo com Beckford e Multi-X. Visita qualquer revendedor de Lotto ou visita Lotto online. Compa hunga, quisbo 4 cifras ou 3 cifras de 0 até 9. Pidi para agregar Multi-X na Beckford. Se você compra florin na Beckford, Multi-X lo custa automaticamente florin. Boteca lo custa total 2 florin. Sorteio da hunga de luna para sabra 2h30 tarde e 7h45 dia noite. Já domingo tem sorteio que da hunga 2h tarde. Durante o sorteio, se sale Vai, começar. Kiko Jason. Dronken cast of no? Aqui que Kita have a sobercast. Sobercast, hindi na alcohol. Nari alcohol que banana, se PDC, Jason. Welcome. Ahora está Ribuncha domingo, den solo, na nice stuff. Até aqui que não pensa, você bem pare banda aqui, você botar dentro sombra. Mas só tem sombra, sempre. Solo manin. Até hoje não sticky dentro solo texto torre. 7 horas solo va. Eu só não vou. Então mate não para não ter que escado nada. Entonces Jason, ahora no está aquí na Via Floralina, nos está presenciando Interpaso 2025, uno que mucha gente está buscando manera para llegar a la selección, para make para la selección que va mundial otro año en 2026 de la República Dominicana. Não me perguntar, onde vai estar? Vou contestar me agora. No, sí, na Santo Domingo, de su capital. Otro año en julio, tiene mundial, cada 2 años tiene mundial. Y hay mucha gente buscando manera para llegar, ¿sabes? Para cualificar. Y nos declara el siguiente categoría Amazonas infantil 6 para 8 años. Llamándonos 4 voluntarios, por favor, presentar y pista.
para nos perseguir com a competência. Nos 4 voluntários, por favor, por apresentar a pista para nos perseguir com a seguinte categoria. Well, nós temos 2 participantes da categoria aqui e todos está a cabeça ali para a categoria de principiante e eu querendo vai de categoria um pouco mais alto. Principiante, bota vai 3 viaja, agora bota novato, pessoa que usa os uno. Digo 4 minutos dentro do casa. Ah, que sabe, Mas mas essa é show de muito, não sei se é PG-13. PG-13, é nem PG-13, mas uma palavra mal da gente. Tem ainda. Agora que nós 2 cervejas estão lá. Ainda, se você para que aí sim, você vai com caprição. Juice, não? É seguinte categoria. Portanto, Amazonas pré-infantil 6 para 8 anos, 2 participantes da categoria com número 1. Vivian Mansur e com o número 2, Gineili Hodge. Vivian Mansur, com o número 1, montando a vedar de Florentina, modalidade passo fino. Com o número 2, da categoria Gineili Hodge, montando a vedar de Jade de modalidade passo fino. Cambio de dirección. Bonita. Ambos Amazonas con boa concentración y brincando para lograr dominar el ejemplar. Por pasa con ejemplar ng prepista. De categoría Amazonas pre-infantil 6 a 8 años, 2 participantes de categoría. Nos pasa para la prueba individual de cada participante, comenzando con el número 1, Vivian Mansur. Vivian tiene 6 años de edad, su instructor es William Werleman. Ejemplar que monta da Florentina di modalidad paso fino su rancho da Villa Floralina.
Quando mostrar, não? En su prueba individual, Vivian Mansur de categoría Amazonas preinfantil 6 pa 8 años. Estamos de Tardi Florentina de modalidad paso fino. Nuestra continuando participante con número 2 de categoría Gineili Hodge. Gineili tiene 8 años de edad, su instructor. La Brigitte Werleman. Ejemplar que estamos de modalidad paso fino. Categoría Amazonas preinfantil 6 pa 8 años, Gineili Hodge. Amazonas preinfantil 6 pa 8 años, Gineili Hodge. Estamos dando de modalidad paso fino. Mostrar que lo ve mismo.
categoría de amazonas preinfantiles de 6 a 8 años. Ambas con errores muy graves. Aquí hay que sopesar detalles diferentes a esas penalizaciones tan fuertes que hay que tomar cuando se hace la presentación. Yo inicialmente les dije que para nosotros es muy importante la calibración, el estar sentadas bien en la profundidad sin torcerse, pero también hacer las pruebas individuales en debida forma. Si ustedes observaron las dos amazonas, ambas cometieron errores. Una en el recorrido se equivoca en las pruebas, pero ha tenido mejor calibrado su ejemplar. La otra amazona tiene en su contra mejor, que todo el tiempo en su sillén ha estado torcida, pero sumado a ello ha tenido dificultad para mantener un poco calibrado su ejemplar. ¿Por qué inicio haciendo la explicación en ese punto? Porque ya con base en esa explicación yo les voy a decir a ustedes cuáles son las bondades que tiene cada una para fundamentar mi decisión. La amazona con el número 1 sí es tan amable en movimiento. Si observamos en ella, vemos que ella se sienta de buena manera. Sus piecitos los manejan en mejor posición. Ella a veces anda un poco sus talones hacia el cuerpo del caballo, pero esos son detalles a corregir. Miren la que ella es más estable en la montura, y de igual manera si miramos las manos de ella vemos que las riendas van en mejor forma, las lleva más parejas. El error de ella, la prueba. Si ustedes observaron, ella hizo el cambio antes, cuando había solamente pasado 2 puntos por el centro de los 8, de las postes del 8. Pero mire, observen la forma como ella se sienta, la forma como ha mantenido calibrado su ejemplar, y a pesar del error que ella comete, que es un error de concentración, que son errores que penalizan, pero con respecto a la parte de cómo se sienta, cómo ha mantenido su ejemplar, ella ha hecho una buena presentación. Por eso a ella se le da la medalla de oro en la categoría. La amazona con el número 2 es tan amable en movimiento. Del inicio, miremosle las manitos. Todo el tiempo ha tenido las riendas desiguales. Observemos las manos, tiene una más abajo que la otra. Pero sumado a ello, el llevar las riendas así, mírenla por detrás, y ella se tuerce, pierde la estabilidad en la montura. Y eso es un punto importantísimo cuando uno monta a caballo, estar centrado en la montura. Observemos también lo que les dije yo en la parte de la calibración de los ejemplares. Ella ha tenido un poco de dificultad para calibrar su ejemplar. Por momentos lo lleva fino, por momentos se le pierde, pero de igual manera esos son aspectos que de pronto son la respuesta al manejo que ella le da con la rienda a su ejemplar. Cuando su rienda va un poco desigual, observamos que el ejemplar se carga un poco y ahí hay dificultad de poderla calibrar. Pero aquí más el detalle es que ella ha perdido ese centro de la montura, y por esa razón, a pesar de que la niña de la medalla de oro también comete un error, pues... Momento aqui kita pasado para entrega de premio ng industria ng bombini na Ivanese Simon, representando Aruba Tourism Authority, undi patrocinador ng oficial de Interpaso 2025. Nesse momento também me tomei a oportunidade para agradecer turnos sponsor, turnos patrocinador na cooperação para assim Interpaso 2025 possível. Daqui na Loto para Deporte, Aruba Tourism Authorities, Levant Condominiums, Superfood, ASD, Casa del Mar, Costa Linda, Criadero Villa Floralina, Divino, Abemenda, Aguardiente Amarillo, Quick Action Septic Service, e também a D-Shop, o
interpasso aqui a percura para nós madrina nanda neji bonita vestir com bonita outfit. Mas já aqui na D-Shop e siguro na turno sponsor ng quasi e weekend aqui possível. Pouco a pouco demonstraram mijo. Desse ângulo que se... Llamando para prepista, para categoría Amazonas Infantil 9 para Jesús Aña, participante ng Zaria de Groot, Zoe Soletier, Mackenzie Brooklyn Trump y Alessia García. Después de categoría aquí nosotros tomamos un break cortico de más o menos 5 a 10 minutos, nos lo va a una presentación especial también. A minha cerveja não bom. Cerveja não tá bom, foi bom frio. En categoría de jinetes infantil 9 para Jesús Aña después de break. Trabalha, ninguém nem cartigueira ainda está toda. Sabe? Não se vai curar aqui não, sabe? Eu abusar mais de eco, que o cabe passa. Não, mas tem dois muchas com a sali, tu dois has fout. Até agora cuesta decidir qual falta mais tem mais peso. Eu muito um remanzur a faia de 8, ela se seu conteúdo malo, pero gineli puta isso que aquela silver tem banimang rienda banimang mais que outro, então ela está troci isso acaba isso exemplar no tá quadrado, e agora tem dois fotos grandes. Pronto, é detalhes mais chiquitos que possível não tomar. Sim, mas boqueta mais querve como cuesta naturalmente, me querer cuesta que também faria afo na timana coração, mas não está bisa na rua, pero está bom para nós para andar hobbies querve. Você ora muito por higher feedback ando derecha,
Por ejemplo, falta de concentración na 8, hasta montadora más grande sa pasa. Que bem, na cozinha, conta, usa boa maneira para fazer. Yes, we gaan het ook streng aqui, né? Tá bom, pode não competir fogo, mas Correcto, por tem sí, start para sí. mais streng aqui, né? Es un di Chineli Hodge, vi che con den prepista na mestera tochopi, of na hasiere, pero ora che la sube, la gare rienda un bano in manga, da se altro se. Detalhes tan chiquito que questo WAC e esta toma sua decisão a base de essa ideia. É bom que te explica, tu requesta um coutinho, te explica não somente que com a by fault, mas que com o bom também. Até olha muito lenta a ele maneira eu digo que maneira complemento, então para não que você se você ali então não bisabo, a ver se você hasta el montador animal profesional está se dia para mucha que ver. Sabe que tu vai ter uma categoria basta pisar, mas tu está brigando para ir mundial. Participante con número 1, Zaria de Groot. So, que na bis nos quer que turato. Participante con número 2, Zoe Solagier. Participante con número 3, Mackenzie Brooklyn Trump. Ito agora é Mike Lito. Participante con número 4, Alessia Garcia. Participante con el número 1, Zaria de Groot, montando el ejemplar presumido del Angelo modalidad trocha. Participante número 2, Zoe Solagier, montando el ejemplar secreto de mágico de modalidad paso fino. Participante con número 3, Mackenzie Brooklyn Trump, montando el ejemplar teoría de la Luisa modalidad trocha. Alessia García, montando Niña Bonita de Guadalupe, modalidad paso fino. Cambio de dirección, por favor. Por pasa ku kabay na paprepista. Categoría Amazonas Infantil 9 pa Jesung Aya nos pasa pa prueba individual de cada participante. Nos comisa po participante con número 1, Zaria de Groot. Jesung Aya de edad, su instructor Nito Koch y Juan Sebastián Londoño. Ejemplar de Tamonta está presumido del Angelo de modalidad trocha. Su rancho de Hacienda Modanza. En su prueba individual, Zaria de Groot.
Amazonas Infantil 9 pa Jesung aña en su prueba individual Saria de Groot. Ejemplar que estaba montado está presumido del angelo de modalidad trocha. Su rancho está hacienda Modanza. Saria de Groot. Nos continuamos con Amazonas con número 2 en la categoría Zoe Solagnier. Zoe tiene 10 años de edad, su instructor es Willem Werleman. Ejemplar que está montado en secreto de mágico de modalidad paso fino. En su prueba individual, Zoe Solagnier. Saque de categoría Amazonas Infantil 9 para Jesús.